Sí. Hola chiquillos, señorita. Oh, se salió. Hola Alonso, buenos días. Hola, hola. ¿Vas a querer esta guía después? Aló, hola, hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí estaba comiendo twistos. Sí, te vi. Estás Me pilló callado. comiendo twistos. Me voy a invitar a los demás para que partamos el tiro. Denme un segundo. Ya. Hola, buenos días a todos los presentes. Vamos a darle 5 segundos para ver si ingresa alguien más y comenzamos automáticamente, ¿ya? Démosle unos segunditos que aparezcan los compañeros. Bueno. Partimos. A ver, ven para acá. Bueno, profe. Ya chiquillos, vamos, hay 4 apenas, así que esperemos darle un minuto más y partimos, voy a ver si llega alguien. Profe, es cierto que a ver, son, si no mal recuerdo, 20 kilómetros desde alrededor del continente, o sea, del país, de ¿Cómo? mar hacia afuera, y ahí empieza a ser como un sector Son no... 200 millas marítimas la que es de territorio chileno. Ya, 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 no voy a eso. A ver, eh, hay un límite cuando se empieza a hacer mar internacional, Sí, donde están los piratas y todo eso. sí. Ya, fuera de ese límite, ¿es posible hacer todo lo que uno quiera? Es una web internacional, entonces entre comillas se dice que nadie es dueño de ella, entonces uno puede hacer más que hacer lo que uno quiera. Es de acceso libre, o sea, no hay un control, nadie tiene un control sobre esas aguas.
¿cachai? Entonces, Pero sí, o sea, sí se puede, no sé, pues, digamos, invadir un barco o hacer una ciudad submarina, algo así. o sea, invadir un Porque, barco, sí, o sea, tú si quieres puedes, ¿cómo se llama? Si por eso están estos piratas que obviamente la piratería, pero dentro de los tratados internacionales, dentro de los tratados, vuelvo a decir, nacionales, multi-internacionales, se toma como posesión en el sentido de que si viene un barco y tiene una bandera chilena, estadounidense o británica, cualquiera, ese barco es territorio del país. Y para yo poder abordarlo tengo que tener autorización del país o autorización internacional que conlleva que ellos están incurriendo en un crimen internacional. no, no, vale. Entonces, si anda un Yo, barco dando vueltas y yo sé que son yo piratas, pensé que, ¿ah? pensaba que como eran aguas internacionales y nadie como tenía un control dentro de ellas, pensé que se ¿Mm? podía hacer lo que uno quisiera, Sí, se puede prácticamente. hacer, entre comillas, se puede hacer lo que uno quiera, pero si dentro de todo, no sé, un tribunal internacional, la ONU o la OTAN, que son las organizaciones mundiales que protegen, la ONU tiene un ejército y la OTAN es la organización de tratado del Mediterráneo, que son la Ya, ya. agrupación de los países europeos, ellos si determinan que en aguas internacionales anda un barco, no sé, porque andan pirateando, ellos pueden mandar un buque o pueden pedirle a una armada grande, que normalmente la americana, la que anda navegando por todo el mundo, la rusa y la británica, de que ese barco tiene que ser apresado y lo apresan. Pero tiene que haber un Oh, justificativo para, no es llegar y atacar. ya, 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 ya. Y eso puede Comprendo. armar un conflicto armado internacional y un show más o menos grande. Pero si un barco traspasa las 200 millas marítimas chilenas y no se avisa y es pillado así inesperadamente por la flota naval, puede invadirlo, puede hundirlo, puede hacer lo que ellos quieran porque están invadiendo el territorio nacional. Ay, Por eso normalmente la Armada chilena está navegando y fiscalizando el territorio marítimo para poder resguardar los recursos naturales de Chile. O sea, a veces sale en la noticia que se pilla que un barco chino, un barco peruano traspasó la frontera marítima y es detenido y es encarcelado y todo lo demás. Y también obviamente otras aguas internacionales de otros países. Porque ustedes tienen que ya. entender que de China o de Japón o otros países cuando llegan los embarques a través de estos buques, tienen que, ¿cómo se llama? Ellos van navegando a través de ¿Pedir aguas un permiso internacionales. para entrar? Exactamente, ellos vienen navegando por aguas internacionales y obviamente traen banderas que van todas las banderas que tienen puestos los barcos identifican algo, qué cosas van transportando, esas son como señales que a grande vista, si no se pueden comunicar, este barco ¿O trae, las señaléticas de la autopista? ¿Algo así? exactamente, con una señalética, este barco trae autos, combustible, comida, es barco de, no sé, por transporte de personas, entonces todo eso lo trae directamente en estas banderas. Y obviamente trae la bandera de origen, que están siempre pintadas atrás para que todos los vean, este es un barco británico, ya, entonces es territorio británico, más allá que vaya por aguas internacionales, nadie lo puede abordar sino con la autorización del capitán. Obviamente que si el capitán da una señal de ayuda de que está siendo abordado por pirata de todo, alguna armada que se encuentre cerca lo puede abordar y ayudar. O si se descubre que en ese barco hay terroristas, gente que está siendo buscada, están transportando algo ilegal, también se puede abordar. Oh, oh, ya, ya, comprendo. Es como medio complicado igual, pero Sí, se sí, son tratados tiene... internacionales, son bastante complejos. Sí. Ya, ya, pero esa era mi... Es que sabes que estaba viendo... O sea, está en la cuestión del BioShock. Me imaginé a Rapture y como es una ciudad dentro de aguas internacionales, yo dije, debería haber como un control. Me fui en la balada, la verdad, no, no sé. Por eso digo, sí, es algo, los tratados internacionales son bien complejos. Mm, Pero bueno, en fin. Ya. Ahí está el objetivo, chiquillos, porque lo noten, el gobierno de la unidad popular. Hablemos de
Ya chiquillos, anoten el objetivo de la unidad popular. Anoten el objetivo, vamos a analizar el gobierno de la unidad popular. Acá está, gobierno de la unidad popular. Gobierno de la unidad popular, chicos. Profe, es un video. Espérense un poquito, que se me quedó pegado un poco las cosas, aquí las vemos al tiro. Dame un segundo. Se me venía a preguntar, está pegado. Sí, está medio lento el internet. Gobierno de la unidad popular. Ya nosotros vimos la semana pasada, la vez anterior, que hubo polarización de la población en la cual estaban estos tres candidatos que estaban participando en las elecciones políticas. ¿Quién estaban? Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende. Pero ¿quién gana? Salvador Allende. Como dice Salvador Allende, le hace muy fiel al dicho de que el que la sigue la consigue. Allende fue 3 veces candidato presidencial hasta que ganó. Obviamente ganó por acuerdos de políticos, todas estas cosas políticas. Allende ganó porque le pidió el apoyo a la democracia cristiana para que él sí iba a seguir con el mismo legado que había dejado Eduardo Frei Montalva y que iba a seguir con su propia reforma, así que la democracia cristiana le brindó el apoyo a Salvador Allende y ganó. Fue el primer gobierno socialista, de corte un poco más comunista, que llega al poder de forma democrática. Por eso fue tan importante y por eso hizo tanta bulla. Aquí están las grandes reformas de Salvador Allende. Vamos a analizar su contexto político, cómo él participó en todo esto, cómo él hizo este gobierno, cómo él fue el que, en pocas palabras, cambió toda la política nacional. Y en este cambio de política nacional hablamos de las reformas que él hizo, que para algunos fueron demasiado radicales, para otros no. Por eso que hasta dice, la grande reforma de Salvador Allende, una de las grandes reformas que causó mucha bulla fue su reforma agraria. Todas estas reformas ya venían de antes, porque, ¿cómo se llama este caballero, Eduardo Frei Montalva? Él también empezó con una reforma agraria, pero un poco menos radical que la hizo Salvador Allende. Como dice acá, en Chile se aceleró y alcanzó los 6 millones de hectáreas de riego básico en menos de 3 años. ¿Qué significa eso? Que la pelea de quién es dueño del agua no es solamente desde ahora, sino que viene de antaño. ¿Quién es el dueño del agua? ¿Quién demanda del agua? Entonces aquí, en este sentido, Frei, él cuando empezó su reforma agraria, él la hizo de una forma más pausada y menos radical. Allende empezó a expropiar demasiado rápido todos los territorios de personas que eran dueños, obviamente los latifundistas que eran dueños de casi todo. Allende empezó a expropiar los terrenos. ¿Cuál fue el problema? Que debido a que Allende era el gobierno de la unidad popular, la gente empezó a tomar por sus propias manos estas expropiaciones. Y ahí empezaron los conflictos. Como sale acá, tomas ilegales de terreno por parte de los campesinos. Obviamente la derecha acusa al gobierno y a los grupos de izquierda de violar la propiedad privada, porque obviamente cuando un gobierno quiere expropiar, cuando yo quiero expropiar como gobierno un terreno, yo te lo compro, no te lo quito. Obviamente yo digo, ya, este terreno vale 50 millones de pesos, yo te voy a dar 60. Y te quito solamente la mitad de tu territorio. Pero cuando un gobierno quiere expropiar algo, tú no le puedes decir que no, tienes que aceptar esa oferta, porque si no, después te la quita así nomás y no te paga nada. Por eso cuando de repente quieren hacerse carreteras, quieren hacerse calle y se van a expropiar las casas, el gobierno paga el doble del valor comercial para que la gente venda el territorio. Para que venda el terreno. Pero aquí la gente se lo empezó a tomar de forma ilegal sin el pago de nada.
Por lo mismo aquí dice, la reforma agraria es un proceso que incluye la redistribución a gran escala del ingreso, las oportunidades y otros beneficios derivados de la propiedad de la tierra en favor del cultivador, porque hay que considerar que la mayoría de las veces acá habían puros latifundios donde obviamente el dueño, el patrón del fondo dejaba vivir a la gente como inquilinos y ellos trabajaban para él, pero no recibían sueldo. Y todo lo que hacían tenía que ser entregado al dueño del fondo. Entonces la idea de la reforma agraria era que si yo tenía 10 hectáreas, el gobierno te compraba 5, 3, 4 y el resto eran tuyas y las otras eran entregadas a los campesinos para que pudieran tener su propio territorio, hacer sus propias plantaciones y tener algo propio. Por aquí la gente, entre comillas, con el tema del movimiento campesino revolucionario, la gente empezó a expropiar los terrenos, empezó a tomárselos solos. Ahí el tema donde empezaron las primeras controversias debido al movimiento revolucionario. Después viene el otro problema que tuvo Allende, que Eduardo Frei Montalva, él nacionalizó el cobre. Lo chilenizó el cobre, querido. ¿En qué sentido en eso? Empezó a cobrar un impuesto al cobre. Recuerden que todas las empresas que están hasta el día de hoy todavía son extranjeras. Que Chile le cobra el famoso royalty, que siempre está la pelea, que se lo suben, lo bajan, porque de acuerdo lamentablemente a la Constitución chilena, que si una empresa, ¿cómo se llama? Una minera se declara en quiebra o declara que no tiene ganancias, no paga el impuesto. Entonces, ¿qué hizo Allende? Nacionalizó todas las empresas, las expropió. O sea, en pocas palabras, no sé, Alonso, tú eres dueño de una minera, viene el gobierno y te dice, te la quitamos y punto. Ni siquiera te pagan. Ahí fue la controversia. Ahí fue la controversia de este movimiento de que por qué empezó a expropiar las empresas extranjeras. Y aquí dice el Mercurio, por unanimidad del Congreso Pleno nacionalizó el cobre. Hay que considerar que obviamente también lo mismo que sucedió este fin de semana, la tendencia política para qué lado se va cargando. ¿Para qué lado se carga la política nacional? Tienen que ver que la primera parte, o sea, cuando hay elecciones municipales, se ve que cómo va a ser, es una radiografía de cómo va a ser después las elecciones presidenciales y cómo va a partir el Congreso, cómo se va a llenar este Congreso. Obviamente, en esta parte, cuando se hizo la primera este fin de semana, se votaron por los alcaldes, se votaron por los concejales, ganó mayoritariamente la gente del Frente Amplio y de la izquierda. La derecha nacional chilena perdió los principales puestos de las municipalidades o las ciudades más grandes. Perdió protagonismo. Eso significa que ahora, cuando a fin de año haya elección presidencial y haya elección de Congreso, diputados y senadores, va a estar cargado más a la izquierda que a la derecha. ¿Y qué significa eso? Que pierden poder en el Congreso. ¿Qué pasó en la Unidad Popular? Estaba más cargado al lado comunista, socialista el Congreso, por eso todo lo que el presidente proponía era aprobado. ¿Qué pasó con esto? En el 71 se aprueba por unanimidad, o sea, el Congreso votó en un 100% que el cobre tenía que ser nacionalizado. O sea, todas las empresas que eran internacionales pasaban a manos del presidente de la República, pasaban a manos del Estado chileno. Pasaron todas a manos del gobierno chileno. ¿Qué pasa eso? Dice, el Estado de Chile pasa a controlar de manera exclusiva los yacimientos cupríferos del país. O sea, todo lo que se producía en Chile del cobre era de Chile. Obviamente, las empresas internacionales, la derecha o todos los que tenían participación en esta empresa reclamaron. Reclamaron por el tema de por qué se expropió la propiedad privada. Y acá viene
obviamente se crea la área de propiedad social. ¿Qué significa la creación del área de propiedad social? El traspaso de industria estratégica al Estado. El Estado empezó a tomar un corte comunista en donde todos los gobiernos comunistas controlan el país por completo. Las principales, ¿cómo se llama? Las principales, ¿cómo se llama? Empresas, entidades, fundaciones, lo que sea que sea de gran importancia para el país, es controlada legalmente por el gobierno. Y las expropia, te las quita sin mayor medida, o te puede ofrecer dinero, o simplemente te las quita porque dice que el Estado o el gobierno necesita controlar esta empresa. Obviamente, vuelvo a reiterar el mismo tema, ahí empieza la gran controversia de que este gobierno se lo acusó de que era dictatorial, de que iba a ser una dictadura comunista, que estaba arruinando el país, etcétera, etcétera. Como dice aquí, el aparato estatal en su calidad de rector de la economía puede implantar sus propias estrategias de desarrollo y controlar la producción. Acá dice, la oposición se muestra contraria a aprobarlo y el Estado no cuenta con la mayoría parlamentaria. Aquí una cosa que se haya radicalizado el tema del cobre, obviamente después ya no tuvo el apoyo total del Congreso en expropiar todas las empresas nacionales, porque tienen que tener claro que la mayoría de la gente que participa en el gobierno también tiene que ver mucho con las empresas que trabajan en forma particular en esta empresa. Ustedes se dan cuenta que muchas veces un senador o un diputado cuando deja su cargo después termina a cargo de una empresa privada. Obviamente esos son los acuerdos internos políticos que realizan ellos mismos. ¿Cuáles son el problema? Que tiene resquicios legales. Aquí vienen los resquicios legales, que la Constitución no permite, si no tiene el apoyo del Congreso, hacer cambios tan radicales. ¿Qué es lo que pasó? La expropiación de empresas, intervención por parte de funcionarios del Estado. La gente o el pueblo en sí se empezó a tomar las empresas, se empezó a tomar las fábricas para que el gobierno las manejara. Y obviamente ahí empiezan los problemas y los primeros conflictos del gobierno de Salvador Allende y empieza el periodo de escasez. Hay que entender que lamentablemente, gusta al que no le guste, el sistema liberal o el capitalismo liberal se había instaurado de una manera muy fuerte ya en esta época en Chile. ¿Qué sucede posteriormente en eso? Viene el ambiente de la crisis, inicio de la década del 70. Movimiento social. Por un lado tenemos la izquierda, que es el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Y por el otro lado tenemos lo que es Frente Nacionalista, Patria y Libertad, que eran dos, coloquémosle así, partidos políticos de extrema izquierda, de extrema derecha, en donde ellos radicalizaron sus posturas, llegando al punto de crear grupos paramilitares de izquierda o de derecha. Y aquí tenemos obviamente lo que era el MIR en su marcha y lo que era Patria y Libertad con la araña, que era su símbolo. Posterior a eso, viene la desvalorización de la democracia, viene una crisis total, la misma crisis social que nosotros estamos viviendo en esta época, se empezó a vivir en el año 70, porque por un lado el gobierno trataba de implementar mejoras, de que el pueblo, entre comillas, tuviera mayores regalías, pero empezó la escasez. Las grandes empresas, los grandes empresarios, la gente más acomodada de este país, empezó la escasez. Empezaron a faltar cosas, empezaron a faltar alimentos, empezó a faltar materiales, porque todo estaba siendo guardado o simplemente no se enviaba. Y por un lado, el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha y el gobierno al centro teniendo que reprimir a ambos bandos. No podía simplemente darle la pasada a uno y rechazar al otro o viceversa. Después de este tema, aquí viene lo que les digo yo, las grandes colas. Si ustedes les preguntan a sus papás o abuelos, le van a decir que tenían que hacer colas eternas para poder comprar algo. Viene la crisis económica y la hiperinflación, o sea, el país no tenía dinero, pero no había en qué gastarlo. O se infló demasiado el valor del dinero sin la necesidad de, ¿cómo se llama?, poder hacer algo distinto. Acá está, dice, considerable aumento del gasto público, o sea, el gobierno empezó a gastar mucha plata para poder mejorar las cosas. Disminución de los ingresos fiscales debido a que, si las empresas empezaron a cerrar, se empezaron a declarar en quiebra,
no estaban funcionando, el Estado no tenía impuestos donde cobrar, o sea, no había plata. Y eso nos lleva a un déficit fiscal, o sea, el Estado chileno estaba en 0 pesos. Recuerden que el Estado chileno es igual que una empresa. También adquiere bienes a la empresa privada para después pasarla al sector público, principalmente en el área de salud o educación, donde todos los elementos que ocupan los médicos, enfermeras, mascarilla, guantes, inyecciones, todo eso se compra a la empresa privada y se traspasa al Estado. Por aquí, debido a ese déficit que no había nada, empiezan los problemas. Por eso mismo aquí se aplican medidas de racionamiento que agudiza aún más el escenario político-social. ¿Qué significa eso? Política de racionamiento, ya que no hay alimento, ya que no hay combustible, se raciona. Todos los días una persona de una familia X recibía 2 panes, un té, un café y listo. Esa era la comida que se les daba porque no había más. Entonces, para evitar una escasez y que la crisis aumentara, empezaron el tema del racionamiento. Acá viene la gran intervención internacional debido al ámbito económico, donde la nacionalización del cobre hizo que Estados Unidos, que es uno de los principales extractores del área cuprífica de lo que es el tema del cobre, interviniera de manera indirecta en el derrocamiento o en la intervención política del país. ¿Qué es lo que hace aquí? Acción encubierta de su organismo de inteligencia. Financiamiento, organización y medios de comunicación de oposición, que principalmente en esta época era el diario El Mercurio. El que empezó todos los días en sus publicaciones a exponer el tema de la intervención comunista, de que el país iba a caer en una crisis, que la gente tenía que arrancarse del comunismo, etcétera, etcétera. Y obviamente el financiamiento de partidos políticos. O sea, Estados Unidos empezó a financiar todos los partidos políticos, tanto de derecha e izquierda, para que se opusieran al gobierno de Salvador Allende. Ellos no hicieron mayor distinción si este partido de izquierda o no, le ofrecieron plata a todos, y ahí es donde se dan cuenta ustedes que la política nacional es muy vendible en el sentido de que se dejó influenciar por el dinero de Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende. Acá viene también el otro punto que es fundamental, lamentablemente, dentro de un gobierno que tiene que tener el control del ejército. Por eso mismo mucha gente critica y dice, ¿por qué Venezuela está viviendo esta crisis? ¿Y por qué Maduro se encuentra en el poder? Porque él tiene el apoyo total del ejército, de la Fuerza Armada, tanto de orden público como militar. Acá Salvador Allende en un comienzo tenía el apoyo de lo que eran los principales generales de la Armada y del Ejército, lo apoyaban a él en un comienzo dentro de este gobierno por una cosa de valores, porque está inscrito en la Constitución, pero posteriormente igual empezaron a ver que esta crisis se agudizó demasiado, entonces tenían que tomar un lugar. Como dice aquí, Allende incorpora algunos militares de alto mando en su gabinete y en otras organizaciones estatales para poder controlar el ejército, darle, entre comillas, importancia. Ocupó a 2 generales en los puestos de ministro. Al general Prat lo puso como ministro del Interior, o sea, el que venía después de él, y al general Alberto Bachelet, secretario nacional de distribución, o sea, de la distribución de todos los bienes o productos esenciales del país. El general Bachelet era el papá de la presidenta Bachelet. Y el general Prat fue uno de los primeros en ser asesinado por la dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte. Como hablamos acá, si bien la estrategia permitió una estabilización momentánea debido a que ellos tomaron el control y se vio que el ejército estaba participando en esto, hubo un momento de calma, pero la crisis igual se agudizó. ¿Por qué? Porque los sectores políticos y empresariales estaban siendo subvencionados por Estados Unidos, en lo cual les dio la posibilidad de poder cerrar las fábricas y las empresas. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Empieza una crisis y empieza a quebrar al Estado chileno, lo empieza a desfalcar, se empieza a quedar sin dinero.
Y obviamente acá habla de la intervención golpista, fueron incrementando, de hecho, al interior de las Fuerzas Armadas se produce una división por lo que estaban a favor y en contra del gobierno de Salvador Allende, o sea, dentro de los mismos generales había una gran división entre ellos dos a quién apoyar, por eso mismo les decía, ellos tuvieron la necesidad de tomar una decisión a quién apoyaban y a quién no. Vamos a ver una cosita acá, antes que se nos acabe el tiempo, de lo que es el gobierno de la UP. Antes que se nos acabe el tiempo, de ahí nos vamos con lo que son las actividades y listo. Por lo mismo le digo, para mucha gente el gobierno de Salvador Allende fue uno de los mejores gobiernos, para otros no tan así. Y su unidad popular. Aquí vamos a ver algo de en el socialismo. En el socialismo. Desde 1970 al 1973. Para comenzar esta historia, Salvador Allende asumió el poder de presidente de la República el 3 de noviembre de 1970. Ha sido, a nivel mundial, el único presidente del Partido Socialista al ser elegido democráticamente. Salvador Guillermo Allende Docens nació el 26 de junio de 1908 en Santiago, Chile. Estuvo involucrado en política desde su educación superior en la Universidad de Chile, en donde estudió medicina. Fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, secretario general del Partido Socialista, presidente del Senado y, por último, presidente de la República. Su propósito era llevar a Chile al socialismo de una manera lenta y cautelosa para no romper las tradiciones democráticas del país. Hubo una gran polémica considerando la estrecha diferencia de votos. Allende obtuvo 40.000 votos más que su competencia, Alessandri. Con el nuevo gobierno de Allende, continúa el proceso de la reforma agraria. El fin era traspasar todas las hectáreas a la administración estatal o cooperativas agrícolas. Este proceso provocó gran conflicto entre la gente campesina, desatando un ambiente de violencia y enfrentamiento. En 1971 comienzan los primeros conflictos con el Poder Judicial y no se logra comprometer el apoyo de la democracia cristiana a las medidas transformadoras. En junio de ese año es asesinado el exministro democrático cristiano Edmundo Pérez por un grupo terrorista de izquierda. Este hecho interrumpe el acercamiento de la Unión Popular y la democracia cristiana. El jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pisó suelo chileno en el aeropuerto de Antofagasta. Su visita fue la primera oficial de un mandatario chileno a Chile. En 1972, Allende se reúne con los líderes de la Asamblea Constituyente y los técnicos del gobierno en el cónclave de Arrayán para analizar cambios frente a la crisis económica. En 1972 los problemas económicos aumentaron, superando el 200%. La economía clandestina y el mercado negro crecieron a medida que más y más actividades se retiraban de la economía. Al mismo tiempo, Estados Unidos creó una campaña para profundizar la crisis de la inflación. La intervención de Estados Unidos fue en el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y su apoyo al posterior régimen militar. Otra operación encubierta por parte de la CIA fue el proporcionar aporte financiero. En 1973, Allende, en su tercer mensaje presidencial, advierte sobre los peligros que amenazan la democracia y la paz en Chile, y pide un relajamiento de las tensiones que se debate en el país. A las 7:40 de la mañana, Allende ingresa al Palacio de la Moneda. Al mediodía, se inicia el bombardeo a la moneda comandado por Augusto Pinochet, desatando un ambiente de caos y violencia. Allende seguía dentro de la moneda y, ante la desesperación, decide suicidarse. Allende fue encontrado en el salón principal junto a un arma. No se descarta que pueda haber sido un asesinato, pero se considera suicidio por falta de pruebas. Con la muerte de Allende, termina por completo el Chile socialista, dando paso a un régimen militar dirigido por el general Augusto Pinochet, el cual duraría hasta 1990 con el plebiscito. Bueno, eso a grandes rasgos, algo cortito, así, de cómo fue el tema de la unidad popular. Así no alcanzamos a ver otro, y de ahí nos conectamos automáticamente después para ver la actividad que tenemos que hacer. ¿Ya?
porque tenemos que ver la actividad del curso y vamos a ver algo que esto es cortito, una mirada desde afuera. El 4 de septiembre de 1970, Allende y su Unidad Popular ganaron las elecciones presidenciales chilenas. Era su cuarto intento. Que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. El programa de gobierno prometía la expropiación del cobre y la gran minería, además de las telecomunicaciones. Se buscaba la estatización del sistema financiero y de los seguros, el comercio exterior y los sectores considerados estratégicos como la energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo. A finales de los 60, el país se sumía en una gran depresión económica, desempleo, pobreza, creciente concentración de las riquezas y de la producción, agitación social tornada en violencia de izquierda y de derecha. Terminaban los 6 años de mandato del democristiano Eduardo Frei Montalva. Allende ganó las elecciones con el 36% de los votos. La Unidad Popular sería minoría en el Congreso. El nuevo gobierno tendría fuertes enemigos. Estados Unidos comenzó a pensar en impedir que Allende asumiera. El plan fue nombrado Fugger y podría incluir un golpe de Estado. Las corporaciones americanas que controlaban las telecomunicaciones y el cobre tampoco simpatizaban con la idea de la unidad popular en la moneda. Se suman sectores acomodados chilenos y la extrema derecha nacionalista. La democracia cristiana de Eduardo Frei no accedió a las presiones para bloquear en el Pleno del Congreso la ratificación del triunfo de Allende. Ahora había que pensar en un golpe. El comandante en jefe del ejército, general René Schneider, un veterano militar de sólidas convicciones democráticas, era un obstáculo para las intenciones norteamericanas. El 22 de octubre de 1970, 2 días antes del Pleno del Congreso, el general es asesinado a balazos. Lo reemplaza el también constitucionalista general Prats. 13 días después, Allende asume la presidencia. Las cosas tampoco eran sencillas en la interna. El MIR proclamaba la insurrección armada contra el Estado burgués. Parte de su propio partido dudaba de la posibilidad de llevar adelante. Miren, chiquillos, vamos a salir antes que se nos va a acabar el tiempo. Salgo y ingreso al tiro, terminamos de ver el video y vamos con la actividad. Así que conéctense al tiro.